Hola amigos, aquí nuevamente soy Fabio Gómez de Tesco SAS y hoy en este video quiero explicarles lo que es el Free Space Loss o las pérdidas de espacio libre. Cuando hacemos los cálculos de propagación, los cálculos de un enlace, es muy importante tener este concepto claro. Y obviamente es algo de, pues con una fórmula matemática que parece compleja, pero como vamos a encontrar acá es realmente muy sencillo. Entonces, aparte de la fórmula matemática de aplicarla, vamos a ver realmente qué es lo que está sucediendo en el espacio, qué son los frentes de onda y cómo es que se captura y cómo podemos llegar a buscar soluciones en campo cuando de pronto tengamos un cálculo mal hecho o movamos un enlace y tengamos unos niveles muy bajos. Bueno, primero de todo vamos a hablar de la fórmula que de pronto ya muchos manejan y ya vamos a explicar qué hace y cómo se aplica esta fórmula. La fórmula de Free Space Loss ustedes la van a encontrar comúnmente como 92.4 más 20 por el logaritmo de la frecuencia por la distancia. Esta frecuencia obligatorio en gigahertz y esta distancia en kilómetros. Perfecto. Tengan muy en cuenta esto, porque si la frecuencia la expresan en megahertz, van a encontrar otra fórmula y tienen que aplicar otra fórmula que es 32.4 más 20 por el logaritmo de la frecuencia en megahertz y la distancia 100 kilómetros. Si la expresan en gigas es 92, si la expresan en megahertz es 32.4. Esto es obligatorio, es una diferencia muy grande, son 20 dBs que dan de diferencia ahí, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, avancemos. Entonces, ¿esto a qué obedece? ¿Qué es esta fórmula? Esta fórmula es que cuando yo tengo una antena, un enlace, perdón, aquí hay un transmisor, acá hay un camino, un receptor. Entonces la fórmula de calcular básicamente el nivel de recepción de un radioenlace es sumar potencia de transmisión, vamos a colocar con otro color acá, esto es sumar acá la potencia de recepción, aquí hay unas pérdidas en la línea de transmisión y en los branching que se restan, aquí hay una ganancia en la antena de transmisión, otra ganancia en la antena de recepción, otras pérdidas en los branching y líneas de transmisión en recepción, y el resultado, bueno, y aquí es donde entra el Free Space Loss, ¿sí? Bueno, ese Free Space Loss se resta, ¿sí? Es negativo, son pérdidas. Miren muy bien que aquí esta fórmula les va a dar un valor positivo, ¿sí? Pero al aplicarlo en el cálculo del enlace hay que restarlo porque le está quitando energía, es una pérdida, entonces aparece negativo. Entonces el Free Space Loss, acostúmbrense a que no le va a dar menos 140 dBs, le va a dar 140 dBs y cuando se aplica se resta. Bueno, eso es lo primero. Pero voy a dejar de lado un poquito las fórmulas. Aprovecho aquí una cuña. Esta es nuestra regla de cálculo de pérdidas de espacio libre. Nos hace todo lo que esta fórmula tiene que hacer, pero no necesitamos la calculadora, sino simplemente utilizar la regla. Es basada en las reglas de cálculo que habían anteriormente. Simplemente se enfrenta lo que es la frecuencia en gigas con los kilómetros. Hay dos escalas, de 1 a 20 kilómetros y otra escala de 10 a 200 kilómetros. Ustedes utilizan la que más sea adecuada y al lado que hayan escogido les va a aparecer el resultado en dBs de las pérdidas de espacio libre. Los invito a que se suscriban al canal, a que se suscriban al canal de Tesco como tal, a nuestra página de Facebook y a todas las redes que tenemos, para que cuando completemos acá por lo menos unos 500 suscriptores de YouTube, vamos a hacer una rifa de 50 reglas de cálculo, obviamente tamaño de bolsillo, normales para que los pueda cargar y las pueda llevar al espacio, a campo, y hacer sus cálculos fácilmente sin necesidad de la calculadora. 50, o sea que de cada 10 uno va a tener su regla de cálculo. Más adelante los demás podrán adquirirlo por otros medios, pero después les cuento. Bueno, continuemos. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que en el video pasado les hablé de lo que era una antena isotrópica, que es una antena ideal, es un punto en el espacio que empieza a irradiar energía en todos los sentidos, en todas las tres dimensiones para nosotros. Entonces, esa antena isotrópica, digamos que si vamos a hablar de cálculos matemáticos, cuando se está enviando la energía hacia el espacio,
esa energía va a sufrir una dispersión, se va abriendo en el espacio porque pues para poder llegar allá se va haciendo esto que se llaman los frentes de onda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos en una determinada distancia, ¿sí? Hay un frente de onda y en otra determinada pues va a haber un frente de onda más grande de acuerdo a lo que se está haciendo. ¿Qué quiero comprobar en la fórmula? Que si ustedes en una distancia especial, ¿sí? Una distancia cualquiera, capturan la energía en ese frente de onda, esto vendría a ser ya la antena, ¿sí? Y capturan la energía acá, tienen un nivel de recepción y vienen a hacerlo en una distancia doble, en 2D, digamos que el doble de la distancia. Si tienen la facilidad de colocar una antena que vuelve y capture la proyección o el área que está proyectada desde esta área acá, van a volver a tener el mismo nivel de recepción. ¿Y qué implica esto? Aquí ya se ve que no hay atenuación, simplemente es la forma en que está viajando la energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer y cómo capto? Ahí es donde tenemos que empezar a analizar bien para nuestros cálculos de enlaces. Vamos a ver esto un poquito mejor acá, con un tema geométrico que se llama, y creo que lo van a encontrar como teoría del inverso cuadrado, algo así. Bueno, digamos que esto es la mitad. Aquí tengo una distancia y aquí tengo 2 veces la distancia. Si yo proyecto un triángulo con un ángulo fijo cualquiera y reviso acá y calculo aquí una altura y yo duplico esta distancia, aquí voy a tener exactamente 2 veces la altura, ¿sí? Eso es un principio de proporción cuadrática, como le digo, el inverso cuadrado lo van a encontrar, pero es básica, geometría básica. Si yo duplico esta distancia y haciendo la proyección del mismo triángulo, voy a encontrar aquí 2 veces la altura. ¿Y esto qué implica? Si yo hago esto en un frente de onda, vamos a colocarlo con otro color, y el frente de onda fuera en 2 dimensiones como realmente es, ¿sí? Y estamos hablando de que vamos a proyectar acá, entonces aquí me va a dar una proyección de esto, una proyección que es que 2 veces la altura, o sea, aquí está una altura y aquí está la otra altura, y de para acá también va a dar 2 veces obviamente lo que es esa área, ¿sí? Por lo tanto, aquí me va a dar un espacio que tiene exactamente 4 veces el área que tenía en la mitad de la distancia, ¿sí? En la distancia 1, h, digamos un área, ya calculemos esta área, llamémosla área 1, acá va a estar proyectada esa área 1 4 veces. ¿Perfecto? Ahora sí, expliquemos nuevamente. ¿En qué se aplica esto? Si yo tengo una antena con un área específica en un enlace de 40 kilómetros y tengo un nivel de recepción, pongámosle un número, de menos 50 dBm, si yo duplico a 40 kilómetros, digamos, si yo en el enlace a 80 kilómetros, ¿cuánto voy a recibir? Si yo tengo una antena que tiene el doble, 4 veces el área, si yo tengo una antena que tenga toda esta área, recibiría exactamente los mismos menos 50 dB. ¿Perfecto? ¿Se capta ya lo que estoy tratando de explicar? No sé. Si yo coloco la misma antena que tenía, ¿sí? Entonces esta antena solamente me va a capturar 1/4 de la energía que estaba capturando acá. Y cuando yo hablo de 1/4 de la energía, quiere decir de que esta potencia baja. ¿Cuántas veces baja? Si recuerdan, en el video pasado les expliqué que muy aproximadamente, cada que se resta 3 dB, se divide por 2 la potencia. Entonces yo tengo acá 50 dB y los restos 3 dB me daría esta mitad. Y si le resto otros 3, me daría esta mitad, que es la que yo estoy buscando. Entonces esto acá tendría que dar más o menos menos 56 dBm. ¿Correcto? Y eso es lo que vamos a comprobar con la fórmula ahorita. Y aquí, ¿qué observamos entonces? Ya podemos entender qué es lo que está pasando en el espacio. Ya podemos entender de que las pérdidas de espacio libre
no son atenuación, que es muy diferente. Ese término de atenuación está errado, ¿sí? La atenuación la tienen en cuenta las herramientas de cálculo, que tienen muchos más factores en cuenta, y eso es pérdidas por absorción atmosférica, que es totalmente diferente. Entonces acá vamos a encontrar de que proyectando con la misma antena vamos a tener aproximadamente 6 dB menos. Entonces, si en campo tenemos un problema y nos damos cuenta que nos están haciendo falta 6 dB, ¿sí?, para recuperar un enlace, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el área de la antena. ¿Y en cuánto? Pues vamos a ver ahorita el área también, cómo cambia el área de la antena, porque simplemente el cálculo del área de una circunferencia. Entonces aquí más o menos ya queda claro qué estamos haciendo. Vamos a comprobarlo con la fórmula. Bien, en el video pasado, va a ser aquí una introducción rapidita, pero en el video pasado yo les hablaba de que 0 dBm, por ejemplo, eran 1 milivatio, y que cada que yo subía 3 dB, 3, 6, 9, esta potencia se multiplicaba por 2, entonces acá 2, 4 y 8 milivatios. Y cuando se resta, entonces menos 3, menos 6 o menos 9 va a dar dividida por 2, entonces es 1 medio, 1 cuarto y 1 octavo de milivatio. ¿Sí? Les expresaba matemáticamente por qué se cumplía esta regla, la regla de los 3 dB, y que es un poquito inexacta, la verdad son centésimas de dBm lo que cambia, pero mentalmente es muy válida para aplicarla. Entonces por esto les digo yo que cuando tengo una potencia determinada y quiero calcular 1/4 de esa potencia, simplemente le resto 6 dB a lo que tengo en este momento. Dejémosla ahí mientras tanto. Vamos a comprobar ahora acá, haciendo las pérdidas de espacio libre de un enlace cualquiera con una distancia específica, y después la hacemos con el doble. Entonces, free space 2 de qué? 92.4 más 20 por el logaritmo de la frecuencia. Entonces vamos a hablar de una frecuencia de 5 gigas, vamos a dejarla quieta, por una distancia, y vamos a hablar de un enlace de 40 kilómetros. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Para esto tenemos dos opciones: o nuestra regla de cálculo para un enlace de 5 gigas y 40 kilómetros, según mi regla de cálculo, y vamos a comprobarla, va a dar aproximadamente 138.5, y vamos a ver, les coloco acá 5 gigas, lo enfrento con 40 kilómetros, y acá puedo leer entre 138 y 139, entonces 138.5 dB. Bueno, esto es solamente para utilizar la regla. Vamos a comprobarlo de todas maneras con una calculadora. Entonces, 92.4 más 20 por el logaritmo de 4 por 5 da 20, 200. 138.42. Bueno, hay debecitos que son despreciables. Luego afinamos, y en la impresión de pronto aquí no haya quedado tan exacto, pero en la otra va a quedar más exacto. Listo, ahora ¿qué tenemos? Vamos a hacer el mismo cálculo duplicando la distancia. Entonces ahora va a ser 92.4 más 20 por el logaritmo de 5 gigas, dejamos la frecuencia exactica quieta, y vamos a colocar ya 80 kilómetros. ¿Listo? Entonces 92.4 más 20 por el logaritmo de, ahora hacer 8 por 5 de 400, y aquí da 144, la respuesta en color azul, 144.44. Ahí está. La diferencia es de 6 dB, 6.02, pero les decía, hay una pequeña, en centésimas de dB hay una pequeña diferencia. Es de una centésima de dB por cada salto. Aquí tenemos 144.44 dB de pérdida de espacio libre al haber duplicado. La diferencia entre estos dos es de 6.02 dB nada más, lo que les había comentado ahorita de los 6 dB. Perfecto. Ahora
no, ya les dejo, si quieren hacer el cálculo con varias distancias, de pronto calcularlo con 20 kilómetros, se va a dar cuenta que les va a dar 132.40, casi que les aseguro 132.40 dB. Básicamente esto es lo que sucede cuando se está trabajando con pérdidas de espacio libre en campo y hacer el cálculo. Ahora, ¿qué pasa si tienen un enlace y resultan que necesitan recuperar o mejorar la señal un poco? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar la antena, ¿sí? Cuando yo le digo que una antena tiene un área A y que necesito volver a capturar lo mismo en el doble de la distancia, entonces necesitaría 4 veces el área, ¿cierto? ¿Es correcto? Y cuando yo necesito 4 veces el área, yo tengo una antena, por decir, de 30 centímetros. ¿De cuánto tiene que ser esta antena? ¿De 1,20? No, porque es el cálculo del área. Ojo que el cálculo del área de una circunferencia es muy diferente a multiplicar por 4 el diámetro. El área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. ¿Perfecto? Y si yo aquí necesito 4 veces el área, entonces pi por r2, coloquémosle un radio 2 y este radio 1, radio 1 al cuadrado. Si yo reemplazo esta 4A, esta área en este 4A, entonces me da 4pi por r cuadrado, r2 al cuadrado va a ser igual a pi, este es r1 al cuadrado va a ser igual a pi por r2 al cuadrado. Cancelamos pi y necesitamos el r2, ¿no? Entonces r2 al cuadrado va a ser igual a 4r1 al cuadrado. Perfecto, ahora quito este cuadrado y saco cuadrado acá, entonces r2 va a ser igual, raíz de 4 es 2 y raíz de r1 al cuadrado es r1. Entonces radio 2, el de acá, va a ser el doble del radio 1, o sea, el diámetro también sería lo mismo. Aquí el radio realmente es 15, aquí el radio sería 30, entonces esta antena sería de 60 centímetros. Cuando yo multiplico por 2 el diámetro, según esto que calculamos acá, si multiplico por 2 el diámetro de la antena, el área se está multiplicando por 4, ¿sí? El área total, marquémosla así. Entonces ya con esto me doy cuenta, listo, multiplico por 2, ya tengo 4 veces el área. Cuando tengo una antena de 30 centímetros y estoy recibiendo una energía, si me voy para el doble de distancia y coloco una de 60, voy a recibir lo mismo. Y hagan el cálculo con la fórmula que les expliqué y hagan los cálculos que quieran. Perfecto. Ahora, si yo necesito subir en un sitio, necesito subir la energía en 6 dB, pues simplemente duplico el diámetro de la antena y ya tengo 6 dB más. Una sola antena. Tengan en cuenta que si lo hacen los dos extremos, entonces ya serían 12 dB en total en el enlace. Bastante fácil de pronto llegar a deducir, y en campo a veces tener en cuenta qué se necesita cuando estamos teniendo errores, cuando el enlace no nos dio, nos está presentando fallas por algún otro tema. Bueno, acá les dejo, no olviden suscribirse a nuestro canal, Telescosas, busquen en YouTube, en Facebook, en Twitter. Vamos a estar dejando esto y cuando completemos los 500 suscriptores en YouTube vamos a rifar, no se les olvide, 50 tarjetas de bolsillo, tamaño bolsillo, de nuestra regla de cálculo de pérdidas de espacio libre.